Buenas tardes. Procedo a darles cuenta de los elementos principales del Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son elementos en tres direcciones. En primer lugar, hemos aprobado un complemento de pensiones para la reducción de la brecha de género. Al mismo tiempo, hemos flexibilizado el concepto de unidad de convivencia en el ingreso mínimo vital para facilitar que mayor número de hogares vulnerables accedan a esta prestación. Y finalmente hemos aprobado otras medidas en el ámbito de los personal sanitario y de autónomos para que tengan mejores prestaciones. Empezando por la primera, que es la que tiene que ver con el complemento de maternidad, convendría tomar como punto de partida la situación actual. En este momento en España existía, hasta hoy, un complemento de pensión reconocido para las mujeres que tenían 2 hijos como un porcentaje de la pensión en las situaciones de pensión por incapacidad, por jubilación y por viudedad. ¿Por qué estamos cambiando este complemento y lo estamos sustituyendo por un nuevo complemento para reducir específicamente la brecha de género que existe en las pensiones en España? En primer lugar, porque por problemas de diseño en el complemento de maternidad anterior, pues los tribunales, y más concretamente y últimamente el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, ha dictado que esta prestación es discriminatoria para los hombres. Como resultado de ello, lo que nos hemos encontrado es con que peticiones crecientes de hombres para tener también derecho a este complemento, con lo cual el resultado, dado que las pensiones de los hombres son más altas que las mujeres, sería un aumento en vez de una reducción de la brecha de género. En segundo lugar, tenemos una recomendación del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación número 17, que nos pide que trabajemos en la reducción de esa brecha de género. Y tengo que decir que todo esto que voy a presentar a continuación ha sido consensuado con los agentes sociales, los representantes de los sindicatos y los representantes de los empresarios, a los que agradezco verdaderamente cómo hemos trabajado con ellos en los últimos semanas, meses, para dar forma a esta nueva prestación y que cumpla los objetivos previstos. Finalmente, también esta nueva prestación ese complemento de pensión orientada a reducir la brecha de género es alguna de las reformas que hemos incluido en lo que se conoce como el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Yo creo que este gráfico ayuda a entender cómo hemos abordado el problema. El gráfico que aparece ahí pone de manifiesto el que realmente, y seguro que muchísimas mujeres que nos están oyendo se verán reconocidas en esta situación, y es que cuando se produce y se origina fundamentalmente esta brecha de género en las pensiones, pues en un porcentaje muy elevado después de la maternidad del primer hijo. En los 2 años siguientes, primero y segundo años siguientes a concebir el hijo, es cuando realmente se produce una caída de las percepciones salariales de las mujeres en relación a la situación persistente y que deriva después, con el paso de los años, en una pensión menor. Y ahí hemos identificado el problema y, por lo tanto, lo que estamos haciendo con lo que estamos haciendo con esta nueva prestación es poner el énfasis en este hecho objetivo, que al ser un hecho objetivo elimina el riesgo de que se vea como una discriminación frente a los hombres, porque realmente es decir, tendrán el derecho a esta prestación aquellas hombres o mujeres. Tengo que decir que por los estudios que hemos hecho en el 98% de los casos van a ser mujeres que en los años posteriores a haber tenido la maternidad del primer hijo o el segundo hijo, va a ser para hijos sucesivos, puedan acreditar que realmente se ha producido un perjuicio en su carrera profesional. Hemos establecido además una meta cuantitativa de mantenimiento de esta prestación. En este momento la brecha de género en las pensiones está en torno al 30%, es extraordinariamente elevada y una de las más grandes de los países de nuestro entorno. Con esta medida vamos a conseguir una reducción significativa a lo largo del tiempo, de los años de la brecha, y nos hemos establecido el objetivo, digamos, de mantenerla hasta que sea inferior al 5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues
Y esto es muy importante porque además eliminamos un elemento que existe en el diseño actual, que es la falta de progresividad al ser un porcentaje sobre la pensión, que lo establecemos con una cantidad fija que será de 400 euros por hijo, es decir, para el primer hijo, segundo, tercer hijo. Y con esto, simplemente en el año 2021, hemos calculado que dará la posibilidad respecto al régimen actual de acceso a este complemento ya a las mujeres o hombres que se jubilen, pero fundamentalmente van a ser mujeres, como decía antes, es decir, de 30.000 mujeres aproximadamente que van a poder acceder a este complemento por el primer hijo, porque recuerdo que el complemento de maternidad que estamos instituyendo era a partir del segundo hijo. ¿Qué es lo que realmente estamos mejorando respecto a la situación actual? En primer lugar, como acabo de decir, que es a partir del primer hijo, mientras que en el complemento de maternidad preexistente era a partir del segundo hijo. Como he dicho antes era exclusivamente para mujeres, pero esto ha sido derrotado en los tribunales y ahora mismo puede ser para hombres o mujeres si pueden acreditar esta situación de pérdida de ingresos. Estamos extendiendo el beneficio, además, a una modalidad adicional de pensiones, que son las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario. ¿Y qué supone? Pues bien, supone que si en el modelo preexistente de complemento de maternidad para la pensión media y mínima era igual, porque era un porcentaje de la pensión, suponía, en el caso, y estoy poniendo el ejemplo, para el caso de una mujer que tenga 2 hijos, un 5% más de pensión. En la nueva situación, como corregimos ese problema de regresividad y es una medida progresiva, la pensión media subirá un 6%, y un 8% en el caso de la pensión media y en el caso de la pensión mínima un 8%, en el caso de los 2 hijos. En el caso de un hijo todo es beneficio porque el modelo actual preexistente no tenía ese beneficio. A continuación les voy a hacer referencia a la segunda medida que incorpora el Real Decreto Ley, que supone flexibilizar el concepto de unidad de convivencia en el ingreso mínimo vital. Aquí el problema, como he explicado yo en distintas ocasiones, en el caso de esta nueva prestación, este nuevo elemento del estado del bienestar, el ingreso mínimo vital, estamos en una situación de evaluación permanente para intentar ir mejorando la prestación y poderla extender y que llegue sobre todo a las situaciones más vulnerables. En ese contexto hemos tenido reuniones continuas con las asociaciones del tercer sector de acción social, con trabajadores sociales, con ayuntamientos, con todos aquellos que están con los más vulnerables y con los que hemos podido ir intercambiando información. Y hemos comprobado que hay una serie de situaciones en las cuales hay que facilitar el acceso en situaciones de personas, por ejemplo, que están en una residencia itinerante, es decir, en asentamientos temporeros, los sin hogar. Y después hay algunos problemas conceptuales en la definición de unidad de convivencia en los casos de residencia compartida que teníamos que aclarar. Por otro lado, los propios funcionarios de la Seguridad Social que están evaluando estas pensiones se están dando cuenta que estamos rechazando ingresos mínimos vitales a personas que, si hacemos estos ajustes en la norma, podrían tener acceso. Y hemos rechazado, por problemas, digamos, de incumplimiento de la acreditación de unidad de convivencia, ya unos 60.000 peticiones, y probablemente hay otros casos que ni siquiera nos lo están pidiendo. Por lo tanto, queremos corregir esta situación, queremos flexibilizar el ingreso mínimo vital en el aspecto que tiene que ver con la unidad de convivencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, las personas que vivan en hogares colectivos, por ejemplo, en albergues o casas de acogida que queden registrados, podrán solicitar el ingreso vital cuando estén residiendo en estos centros de estas características. En segundo lugar, abordamos un problema que también lo hemos encontrado en situaciones lo que llamamos de convivencia transitoria, que son situaciones en las cuales, quizás esto con un ejemplo se entienda mejor, como resultado de un divorcio, de un desahucio, pues un hermano o una persona con consanguinidad dentro de lo que establece el ingreso vital, que son posibles unidades de convivencia, se va a vivir con el familiar, eso configura una unidad mayor
y puede ocurrir que la renta agregada que resulte le impediría acceder al ingreso mínimo vital. Bueno, pues estas situaciones las vamos a considerar como transitorias y que no impidan el mantener o seguir teniendo el derecho a la unidad de convivencia preexistente por el ingreso mínimo vital. Y finalmente hemos detectado una serie de situaciones excepcionales en las que la acreditación realmente de que existe una unidad de convivencia necesita de la intervención y de la certificación bien de trabajadores sociales, de los servicios sociales de los ayuntamientos o de las diputaciones, y en su caso lo vamos a permitir durante un carácter transitorio que se va a extender durante 5 años en principio a las entidades que colaboran con entidades de acción social del tercer sector que colaboran con el Ministerio y son en el ingreso mínimo vital, entidades colaboradoras nuestras. ¿Qué es lo que realmente van a hacer estas bien los servicios sociales, bien las entidades colaboradoras? Pues nos van a acreditar situaciones como las personas sin hogar que están en residencia y no tienen con hogar, o personas cuyo domicilio real es distinto del que consta en el empadronamiento y hay que aclarar esta situación, o la acreditación de ausencia de vínculos entre las personas que residen en un mismo domicilio y que conviene aclarar las unidades de convivencia que se manifiestan en esa realidad, en esa digamos, vivienda en la que conviven estas distintas unidades de convivencia. Todas estas aclaraciones y todas estas acreditaciones vamos a permitir que se presenten bien en el momento de solicitar el ingreso mínimo vital o que la Seguridad Social se dirija a las personas y le digan, por favor, estas situaciones necesitamos que nos la acrediten por este nuevo canal que abrimos nosotros. Pensamos que de esta forma vamos a conseguir, y esto ha sido una medida que hemos acordado y que hemos discutido con todas las entidades públicas y privadas con las que estamos trabajando para mejorar la efectividad del ingreso mínimo vital durante ya unos cuantos meses. Pensamos que de esta forma vamos a ser más efectivos. Y finalmente, el Real Decreto Ley introduce algunas medidas que tienen que ver con, por una parte, los trabajadores autónomos. Se facilita que determinados trabajadores autónomos que tienen dificultad para acreditar sus ingresos en relación a las prestaciones nuevas creadas por el COVID, vamos a establecer unos mecanismos objetivos de presunción de esa caída de ingresos. Y en el ámbito de trabajadores sanitarios y sociosanitarios, pues por un lado, en el caso de, vamos a permitir que determinadas trabajadores en el ámbito sanitario puedan compatibilizar, y que ya estaban jubilados, puedan compatibilizar la actividad activa en la situación extraordinaria del COVID con su situación como pensionistas. Y por otra parte, lo que estamos haciendo es que en el caso de nuevo, profesionales sanitarios y sociosanitarios que han contraído el COVID, en el ejercicio de su profesión, esta enfermedad profesional la vamos a reconocer, lo que va a permitir, digamos, en determinadas circunstancias, una mayor protección. Y estas son las tres, por lo tanto, áreas en las cuales este Real Decreto Ley, y todas ellas, como ven, por motivos claramente de urgencia, para mejorar nuestro escudo social, como ha dicho la ministra portavoz, estamos trabajando en el área de las pensiones, con la brecha, reduciendo la brecha de género que existe ahí, en el ámbito del ingreso mínimo vital, expandiendo las posibilidades para los más vulnerables, y en el ámbito de determinadas profesiones, autónomos, trabajadores autónomos, sociosanitarios, dando opciones para que puedan, digamos, disponer de mayores beneficios en el contexto actual.